Es una grata oportunidad, otra vez en Argentinos por el Mundo, de poder hacer este programa que lo hacemos con tanto amor, con tantas ganas, porque podemos conocer a través de las conexiones de Internet a muchos argentinos que están viviendo en el exterior actualmente y otros que han regresado al país, pero que nos pueden contar cómo es vivir en determinadas partes del mundo, sobre todo sobre su cultura, su idiosincrasia, sobre las cosas que se tuvieron que adaptar, cómo se adaptaron, por ejemplo, al clima, al idioma, a la gente. Así que esta es una hermosa experiencia para conocer otras partes del mundo a través de nuestra conectividad de Antares Multimedia y de Radio Antares Online. En esta oportunidad tenemos el placer, el privilegio de poder contar con la presencia de Virginia, que estuvo viviendo en Sudáfrica. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo es tu apellido, Virginia? Porque estamos conectándonos y recién, así que estamos este, conociéndonos. Mi nombre es Virginia Claro. Ajá, muy bien, Claro. muy bien. No tengo nada que ver con la empresa No la Claro, pero mi empresa. apellido es Claro. Seguramente siempre viene la broma por ahí, ¿no? Siempre. No lo puedes evitar. Virginia, realmente, como dije al principio, es un gusto poder conectarnos contigo y que tengas la amabilidad de darnos un tiempito para poder hablar un poco de tu experiencia, de que has vivido en Sudáfrica. ¿En qué parte específicamente estuviste viviendo? Porque estoy viendo el mapa y bueno, Sudáfrica es un lugar bastante amplio, ¿no? Es amplio. Yo estuve en una parte que se llama KwaZulu Natal, en un pueblo muy chiquito que se llama Tuba Tuba. Ujú, Está cerquita de Durban, un poquito más arriba de Durban. ujú. Y eso, a ver, para que nuestros oyentes se ubiquen un poquito, Sudáfrica, digamos, está en la parte sur del continente africano, ¿no? En el océano, por un lado el océano Índico, ¿no? Y entonces, para que nos ubiquemos un poquitito ahí, ¿por dónde te ubicamos el lugar? ¿Está cerca del océano o más adentro del país, Virginia? Yo estaba cerca del Océano Índico. Estaba Ujú. cerca del Océano Índico. Ajá. Perfecto. Estaba a poquitos kilómetros, era un lugar más campestre, más campo, donde me encontraba, pero cerquita del mar. Ujú. ¿En qué época fuiste ahí, Virginia? ¿En qué año? Fui en el 2004 y yo tenía 19 años. Ujú. Terminé ¿Y, la escuela secundaria y me fui un año. y por qué razón fuiste ahí? Mis padres me dieron la posibilidad de elegir irme a un año de intercambio y en esa lista de países estaba Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Sudáfrica. Ujú. Y yo elegí Sudáfrica porque dije, nunca más voy a ir a Sudáfrica. Estados Unidos es un lugar donde más grande yo Ah, sé que podía ir, Inglaterra también, pero ajá, Sudáfrica nunca claro, más iba a ir, claro. creo. Y pudiste, a ver, la ciudad donde fuiste a parar es un lugar que lo elegiste o te tocó de suerte, digamos. Me tocó, me Ajá. tocó y no era una ciudad. Cuando yo llegué se había declarado que era un distrito, pero 4 años anterior era una aldea. Ah, ajá, mira, qué interesante, qué historia Primero interesante. fue aldea y cuando yo llegué se hizo distrito. Ujú. Y Virginia, ¿qué población aproximadamente tenía ese lugar? Ay, no lo voy a saber, pero era muy chiquito, muy chiquito. Comparado Paso de con... la Patria era más chiquito, Ah, claro, más para chiquito tener que una... Paso de la Patria. Así que, ¿y qué impresión te dio cuando llegaste, no? Porque, digamos, ¿vos ibas de Resistencia o de Buenos Aires? De resistencia. Ujú. De todas maneras, te impresionó un poco, digamos, que un lugar tan chico comparado con Resistencia. Sí, sí.
Me asusté porque dije, acá me voy a aburrir, no había más que casitas, creo que 2 kioscos, un supermercado, no había nada. Que era muy, muy pequeño. Y Virginia, ¿qué idioma se hablaba en ese lugar? Hubo el idioma base es afrikaans, Ujú, hablan inglés, pero hay muchos dialectos como Zulu, Xhosa, hay ujú, muchos dialectos chiquitos y se me dificultó, digamos, la comunicación porque hay muchos que eran afrikaans y no aceptaban el inglés, o muchos que eran Zulu y no querían hablar en inglés. ujú. Este, así que Así, bueno, fue un así, poco ujú. por Y, señas la comunicación. claro, justamente eso iba a preguntar, ¿cómo te arreglaste, digamos, habiendo tantas alternativas o tantas variantes de comunicación y que tenías que Sí. optar por alguna, de alguna forma, y vos tenías alguna noción de con qué idiomas te ibas a encontrar o solamente te iba con el español? Yo me fui con un inglés muy pobre, muy Ujú. básico, y bueno, estuve en una casa familiar donde había una mamá, una papá, mis hermanos, y ellos me hablaban en inglés, aunque eran afrikaans. La Ajá, comunicación entre la familia era afrikaans, pero a mí me hablaban en inglés. ajá, Bueno, aprendí cuando yo pasé el año y ya estaba acostumbrada al idioma, incluso al afrikaans, logré entenderlo, pero no comunicarlo. ujú. Se me facilitó más y ya era Claro, la hora del regreso. claro, claro. No A pude ver, adaptar mis oídos. claro, es decir, podías entender lo que te decían, pero no lo podías hablar, a eso te referís, ¿no es cierto? Ah, claro, Ujú. contestaba en inglés. Claro, claro. Ujú. Entonces, ¿y cómo fue esa adaptación a tu nueva familia ahí, sobre todo con la barrera idiomática? Mm. La barrera de idioma no fue lo más difícil, sino fue, creo que mi personalidad o yo que venía de una familia un poco más libre y allá en la familia el hombre mucho más machista, no había mucha libertad, digamos, para salir sin permiso. Este, por ahí me porté un poquito mal, era jovencita, me escapé alguna vez de mi casa para conocer la ciudad porque no me dejaban juntarme con Ajá, la gente que era afro, mal dicha la gente negra. sí, Mi ajá, familia no me dejaba, pero yo a medida que quería conocer un poco, me escapaba de mi casa y me iba a los barrios, me metía en los colectivos, que eran colectivos para negros, colectivos para blancos, me metía en los colectivos negros, fui bastante ajá. traviesa. Claro, quebrantando algunas normas, digamos, que tenía impuesta la familia. Ahora, la Sí, familia, a ver, qué difícil a veces para no cometer errores de inclusión. ¿La familia era blanca o...? sí. Ujú, Sí, ellos eran blancos ujú, y yo en mi proceso de intercambio pedí en 2 oportunidades estar con familias negras, ujú. perdón. No me permitieron, pero me permitieron estar en una familia de indios, de hindú, y Ajá, ajá. en una familia muy estructurada también. Tuve la posibilidad de estar una semana con ellos y compartir toda su cultura familiar india. Ujú, ujú. Cuando llegas a un lugar así, Virginia, y es inevitable, obviamente, comparar con la cultura y la forma de vivir en Argentina. Y entonces te das cuenta cómo, eh, digamos, que qué grande que es el mundo, ¿no? Y que no todas las comunidades son iguales, ¿no? Que la diversidad que hay. Impresionante, sí. Gracias por eso, sí, y qué Ujú. lindo. Ajá. Digamos, por un lado te chocó al principio para adaptarte, pero después entendiste que era una manera de conocer el mundo, ¿no? Totalmente, así es, así Ujú, es. ujú. A pesar, digamos, fuiste muy jovencita, quizás con un poquito más de experiencia lo hubieras aprovechado mejor o pudiste aprovechar todo Sí, lo que pudiste. aproveché todo lo que pude con mis 19 años. Claro, Si claro. hoy iría, aprovecharía de otras maneras. Ujú. ¿A qué te Pero costó, sí.
¿A qué te costó acostumbrarte, digamos, con respecto, ya estamos, digamos, hablando con respecto al tema muy patriarcal de la organización familiar, pero por ejemplo, el tema de la comida, ¿cómo fue? Con la comida fue bien. Sí, te voy a decir, engordé 20 kilos. No, no es que tenía mala alimentación o comía mucho, pero yo creo que era un estado hormonal donde la regla de la mujer se modificó, el horario de alimentación era otro. Ujú. Entonces sí, pesé 80 kilos con 19 años. Después nos a facilitar algunas imágenes para que podamos ver cómo era vivir en ese lugar. Sí, nosotros la cena era la más pesada, importante, y era a las 5 o 6 de la tarde. Claro, es un Un cambio desayuno importante. liviano, un sándwichito tipo almuerzo y después a las 6 de la tarde era una gran comida. Ajá, claro, claro. Y eso sí te costó Pero, porque vos a las 6 de la tarde estabas merendando acá, en Argentina. sí, 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 Claro, sí. entonces, pero eso hay que adaptarse rápido porque la familia Ujú. vive así y no hay otra manera. Es decir, no podés Sí, cenar a las 10 de la noche porque vos querés, ¿no? no, 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 no. ya no hay más nada para comer a esa. Bueno, No, claro, no. Virginia, cenaban a las 6 de la tarde y ¿a qué horas iban a dormir? Temprano, a las 8, 9. Ajá. Ahora, ¿eso de acostarse Sí. temprano implica también porque uno se levanta muy temprano o es una costumbre nomás? Sí, yo me levantaba muy temprano porque cuando yo fui allá, si bien yo terminé la escuela secundaria acá y fui a Sudáfrica, yo continué con la escuela allá. Yo iba a la Ajá, escuela. ajá, Continué un claro. año más de escolaridad, menos de un año, ahora te explico por qué, y tenía que tomar un colectivo, que el colectivo tardaba 1 hora y media en llegar hasta donde estaba la Claro, estaba. institución. Ajá, Nos claro. levantábamos muy temprano para tomar el colectivito escolar y llegar a la institución. Ujú. ¿Y tus hermanos cómo te recibieron? Porque, digamos, de una cultura muy, muy distinta, Sudamérica, ¿sabían dónde quedaba Argentina o algo de esas cosas? Sí, sí, sabían dónde quedaba Argentina. Yo tenía una hermana que era muy buena, muy dulce, y tenía un hermanito más chiquito que era todo jugar, 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 jugar. Ajá, La pasé bien con él. así que no tuviste mucho problema de adaptarte, digamos, a la familia. No. No, Lo, mira, se me dificultó adaptarme con la institución. ajá. Con la institución, porque los docentes hablaban en afrikáans, en zulu, en inglés, y yo me aburría, eran muchas horas. Ujú. Entonces, yo pedía hacer un cambio y pedía hacer un trabajo comunitario y poder salirme de la escuela. Ajá, del sistema convencional de Entonces, la escuela. Ujú. el programa que me llevó de viaje me ofrece hacer un trabajo comunitario en Durban, donde Ajá. trabajé con animales enfermos, Ujú. eh, tortugas sin caparazón, no sé, ciervos sin cuernos, monos ciegos. Y bueno, ahí yo hice un trabajo muy pesado, Ujú. donde, si me dejas, te cuento, Sí, desinfectaba jaulas de palomas, sí. donde ahí me contagié de un virus Ah, la y quedé pinta. ciega por 3 meses. Ah, la pinta, qué bárbaro, Quedé ¿no? ciega. Ujú. Sí, sí, Qué sí. notable, ¿no? Ahí. Y ahora, ¿eso fue por un descuido tuyo o por la falta de prevención en el lugar? Quizás fue falta de prevención del lugar. Yo a las Ujú. palomas las agarraba con las manos, las Ah, metía en una claro. jaula y desinfectaba una jaula de 3 metros por 3 y volvía a Ah, agarrar las palomas y las largaba. Tenía claro. contacto con los animales. Claro, claro, ese contacto directo fue lo que Ahora, ese problema que te dio a vos, ese virus que te agarraste, ¿es algo que generalmente le pasa a la gente o fue porque te faltaba defensas, digamos, a un ambiente como ese? Yo nunca más supe de este caso particular que me pasó a mí. Fue un tiempo antes de regresarme. Cuando yo me regreso,
fue muy difícil explicarle a mi familia a lo lejos lo que me estaba pasando. Yo les decía que Claro. estaba ciega y no podían creer qué ciega qué. Cuando llego acá me mandan a hacer estudios, llego a Resistencia, me hacen estudios, no sabían qué, me mandan a Buenos Aires, de Buenos Aires me hacen un estudio más profundo y después de la semana el oftalmólogo me pregunta, ¿vos tuviste contactos con aves? Y le dije que sí, y ahí me dijo que tengo un virus de aves, que Ajá. me tapó arterias de los ojos, y Pero bueno, mirá con vos el qué. tiempo fui, Claro, se fue corrigiendo ese sí. tema. Qué suerte, ¿no? Que lo Quedó pudiste una encontrar. secuelita por ahí. Algunas cosas. Sí. Y habíamos comenzado con el tema de la alimentación, dijiste que no había un problema, pero a diferencia de Argentina, ¿qué tipo de qué se come? ¿Qué comías ahí? Ta- Sí, contanos. Mira, lo más raro que comí fue carne de elefante. Carne de elefante la probé. Ajá, sí, sí. Sí, ¿Y a qué sí, sabe sí. la carne Eso es lo que qué sabe la carne de elefante? es magra, dura, Ujú. eh, Y, magra, dura, no tiene grasa, es pura proteína. y cómo lo comiste, digamos, como un bife así o como en un guiso o cómo lo probaste La probé como hecha en bife y después en otra oportunidad la probé envasada. Porque comprabas una bolsita de una carne seca y comías así. Ajá. Y, por ejemplo, costumbres argentinas que, por ejemplo, tomar mate, eso, ¿o ¿eras de tomar mate o no? Sí, yo me llevé todo mi equipo de mate, mi familia me mandaba yerba de vez en cuando. Ajá, claro, claro. Y, y eso cómo lo tomó tu familia africana. Ay, todos probaron, pero no podían creer lo horrible que era. Mirá, qué Lo notable, ¿no? horrible. No tenía Sí, sí. sentido que tome eso. Ajá, exactamente. Y te preguntaban de por qué se tomaba, qué implicaba, ¿no? Tener Yo ese le decía tema. que era como un té sin Claro, azúcar, pero claro, claro. Eso también implica un poco, Virginia, ¿no? Que nosotros también tenemos costumbres que por ahí le parecen extrañas en otras partes en otras latitudes del mundo, ¿no? sí, sí, Ujú. sí. Ahora, probar un asado, eso ni ahí, ¿no? Un asado de carne de vaca. Tenía el barbecue, que es una carne, pero está cortada de distinta manera. No hay Ajá, costillas. Es la vaca, pero no sé cómo harán los cortes, pero no es el mismo corte y por ahí cambia el sabor. ajá, ajá. Y acostumbrado a ponerle barbacoa a todo. Mm, ajá, De mucha barbacoa. ese es el condimento, digamos, clásico que se usa en ese lugar. Sí, Ujú. sí, lo usaban mucho. Que se Mucho. caracteriza ahí. Y por ejemplo, hierba no había, por eso te lo mandaban tus padres desde acá. Ujú. Por Ujú, ejemplo, dulce de claro. leche, que es el clásico, te estoy Bueno, a mí no me contando. gusta el dulce de leche. Así A que mí no me gusta el dulce de leche. así que Pero no era un problema ese. no era un problema el dulce de leche. No, Ujú. no, no, no. Ajá. El Ahora, mate era nomás lo único que por ahí extrañaba yo. ajá, está bien. Y con el tema de la forma de vestirse, ¿que había algo en particular o no había mucha diferencia? Eh, no había diferencia en la manera, en lo que era saliendo de las tribus, por supuesto. Ujú. O sea, con la que yo vivía, mi hermana, mi mamá, teníamos la misma manera de vestirnos, por ahí ellos un poquito más conservadores. Ajá, Igual yo era jovencita, pero sí eran un poquito más conservadores en el largo de las polleras, las transparencias. ajá. Claro, claro, que vos ya lo notabas, digamos, como adolescente argentina, esas cosas te chocaban un poco o te llamaban la atención. Sí. Ujú. Y además como entraba en un ámbito de, entre comillas, de prohibición, era un problema, ¿no? De adaptación tuya. Sí. Ujú. Nos dijiste que
te escapaste algunas veces para poder conocer por tu propia cuenta a la ciudad y a la Ujú. gente. ¿Cómo te percibía? Por ejemplo, dijiste que subiste a un ómnibus de negros. ¿Cómo te veían ellos? Sos latina, pero se daban cuenta que no eras del lugar. ¿Cómo percibías que te recibía que la gente? Bueno, te voy a contar mi experiencia cuando subí a un colectivo. Ujú. Viste como te dije, colectivos para blancos, colectivos para negros. Yo me tomé un colectivo para negros. El colectivo estacionó y cuando yo estaba subiendo, el colectivero me dijo que no podía. Ah, Y yo subí igual. Y cuando subí, todos que eran negros ahí me miraron. Me senté en una silla y cuando sube una mujer negra, me dice que me levante porque era su lugar. la pinta, Entonces mirá me vos. levanté, es Claro, como que sentí que me discriminaron. claro. Me discriminaron, Sí, sí. sí, 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 claro. sí, sí. Y después el colectivo me pidió que me baje en la siguiente parada. Así que no duró mucho tu experiencia, tu viaje ahí. Y No, pero fue fuerte. no, claro, por supuesto, porque eso también esa diferenciación entre, por ejemplo, entre colectivos para blancos y para negros, también en las instituciones existe, por ejemplo, de que los negros están por un lado y los blancos por otro lado, el tema sanitario, por ejemplo, los baños, eso, ¿se vive esa situación? En la parte de sanitarios, no. Es en la parte más... yo la sentí mucho en la presencia en la parte de la escuela y en la parte de transportes. Ujú. Ahí la vi yo. En los bares, un par de veces fui a los bares, estaba mezclado. No Ajá. mucho, pero el que era más para negro había para negros. Y en el de los blancos podían venir un poquito los negros. Pero los Ajá. blancos no podíamos ir al de los negros. Ajá, claro, qué notable, ¿no? Ah, ahora, ¿esa situación se daba porque era una ciudad pequeña, todos, o en las grandes ciudades también se manifiesta acá? ¿Alcanzaste a saber de eso? Sí, alcancé a saber porque también me fui a vivir a Durban, que era más grande. Y en Ajá, Durban no noté esa diferencia. ajá, ajá, En claro, Durban claro, no. claro. En Sí, el sí, sí. pueblo donde yo estaba, sí. Sí, Ujú. ahí sí. Y en el colegio que dijiste, en la institución donde estabas, que notaba, ¿cuál era la diferencia entre negros y blancos? El aula, las chicas se juntaban con las negras y las blancas Ah, con las blancas. Muy poquito era ah, la mezcla. Sí, ujú, docentes había de ambos, pero es como que ya culturalmente las jovencitas elegían juntarse con ujú, la de su misma raza. ajá, Muy claro. poquita era la mezcla. Yo como venía de afuera, las negras estaban Ujú. muy interesadas conmigo, entonces se acercaban y charlaban. Yo sí logré Ah, juntarme un poquito más con ellas, claro, pero claro. mi hermana no, Ya, es y yo sí. claro. Ella ya era del lugar y ya tenía bien claro cómo eran las normas de, de- de existencia ahí. ¿Y qué te preguntaban la gente de afuera con respecto a Argentina? Eh, Me preguntaron mucho acerca de mi familia, mucho si la extraño. Todos los días extrañas a tu familia, extrañas a tu Ajá, familia, claro. amigos. Esa era la mayor pregunta. Pero creo que eran ellos más lo que me querían mostrar de su cultura que ellos preguntarme de mí. Ajá, claro, Era claro. más ellos había algunas chicas que me querían llevar a su casa, tenía que pedir permiso, no siempre lo tuve el permiso. Ujú. Ahora, Eran negros. esa restricción era porque justamente estabas en un sistema de intercambio y no querían que te pase nada o porque eran las normas de la casa. Porque eran las normas de la casa y normas del padre, del Ajá, hombre. claro. Él, todo pasaba por él. O sea, mi mamá de ahí no tenía casi opinión. Todo era decisión de él. Ajá, así que hasta la mamá tenía que pedir permiso para ciertas cosas. Sí, sí, yo a mi mamá no le preguntaba nada, o le preguntaba a mi mamá y mi mamá anda a preguntarle al padre. Claro, claro. Así que eso habrá sido, bueno, nos contaste, ¿no? Fue lo que primero te choca y te cuesta eh, asimilarlo para incorporarte a ese sistema tan patriarcal, ¿no?
Sí. A ver, en este tiempo, ya pasaron unos años, en este tiempo que tanto hay como digamos, una corriente así que ataca al patriarcado y todo, digamos, del patriarcado que se habla acá no se tiene ni idea de lo que es realmente cuando se vive en ese sistema tan estructurado, ¿no? Es así. Así que seguramente decís, no sabés de lo que estás hablando cuando escuchás a alguien que despotrica Exacto. contra eso. Sí, Ujú. sí, sí. Y como si tuvieras la oportunidad de volver, ¿volverías otra vez a aprender más cosas, Virginia, o elegirías ya otro lugar? ¿Ya te bastó esa experiencia ahí? ¿O elegirías otro lugar para conocer mejor? En lo que es del mundo Ujú. o lo que es Sudáfrica, Lo que es Sudáfrica, lo que es Sudáfrica. lo que es Sudáfrica volvería a los mismos. Me gustaría ir a la parte de África, un poquito saliendo del sur, ir a Mozambique. Ajá. Me gustaría África, un Claro, poquito más conocer arriba. otra onda. Estuviste hablando del tema de las tribus. ¿Cómo nos explica eso? Es decir, estabas en una comunidad, digamos, como nosotros, digamos, de vestimenta, de costumbre, todo, Mm. pero además también estaban las tribus. ¿Esos están integrados en la sociedad o están un poco aislados como grupos sectarios así? Contanos un poquito. Están aislados. Están aislados, pero ellos tienen acceso a la ciudad, si tienen que ir al supermercado van, Ujú. pero están aisladitos y no muy alejados, Ujú. Y tienen muy, muy acceso a alejados. todos por ejemplo, ¿cómo viven? ¿Viven en casas o cómo viven? En casitas de barro, Ajá, acá. muy precario eso. Ahí mira, justamente estamos mirando después cuando subamos el programa a YouTube, van a poder darse cuenta cómo, inclusive también estamos viendo el tema de la vestimenta, ¿no? O solamente están vestidos así para Ujú. esa ceremonia que están haciendo, o así es la vestimenta. Estaban así, Ajá, se iban visten así. así. Yo cuando Ajá, tenía que ir de mi pueblo a la playa, íbamos por ruta en auto, así estaban por el camino de la ruta caminando, ajá. vendiendo artesanías y así estaban. Ajá, digamos es la costumbre de la comunidad, ¿no? Y en este sistema, ¿pudiste saber en estas tribus si también el sistema patriarcal era muy fuerte o tenían otro sistema de relacionamiento familiar? No estuve mucho tiempo, yo iba y Ajá, pasaba el día, no es que ujú, me quedé mucho tiempo, yo pasaba el ajá, día y no sabría decir casi. ujú. Y cada una de estas tribus tiene su dialecto, digamos. Sí, hay muchos dialectos, creo que hay 12, 13, Ajá. muchos. Así que hasta el mismo africano ahí por más que nazca ahí en la comunidad, le resulta un poco difícil comunicarse, ¿no? Ay, no sé cómo harán. Yo supongo que Ujú. mezclan un poco de inglés con africán, con zulu, y ahí es una cosa espontánea la comunicación. Claro, claro. Eh, digamos, en este momento, en esta época, hay un fenómeno mundial donde, por distintas causas, distintos factores, hay una preferencia de las familias de tener pocos hijos. En esa época, por ejemplo, la familia tuya tenía dos hijos, ¿no? Por ejemplo, lo que me estás Sí. contando, una, una chica y un niño. ¿No? ¿Y en las tribus cómo era esto? ¿Son de tener muchos hijos, mucha prole, o también era un poco limitado? No voy a saber decirte, Ujú. no voy a saber decirte. Yo los veía en la ruta con los bebés y Ajá, he visto las mujeres con uno acá y el otro acá, pero no recuerdo haber visto una mamá con 4 o 5. claro, claro. Y bueno, para terminar nomás y conocer este tema que siempre afecta a todo, el tema de la salud. ¿Hay salud pública, así como por ejemplo acá en Resistencia en el Chaco, o todo hay que pagarlo? ¿Cómo es la atención médica? Había salud pública, sí, Ujú. había. Y cuando yo tuve mi problema de la visión, que creyeron que era malaria,
Ujú, Directamente me llevaron al hospital y ahí me tuvieron internada 2 o 3 días. ujú. Y sí, fue pública. Fue pública. Ajá, así que no se paga nada, digamos que vas, es como el hospital público de acá. Y la educación Sí, fue también precario, precario y público. claro, y la educación también es gratuita, hay educación gratuita así como acá, o cómo es el sistema educativo. Sí. Están los dos sistemas. Ajá, es decir, hay colegios Están los dos. privados también, instituciones privadas, digamos Ujú. que acceden determinados grupos de la sociedad, es decir, que quiere. ¿Y en qué se diferencia? Digamos que hay una diferencia en la calidad educativa o en dónde radica la diferencia entre una escuela privada y uno privado y público. Lo que pasa es que yo no estuve mucho en las instituciones, yo estuve 5 meses y después me Claro. fui a trabajar. Ah, claro, No, claro, no claro. pude haber Entonces no disfrutado pudiste bien. acceder muchísimo. Sí. Bueno, Virginia, te agradezco muchísimo. Tengo que hacer el cierre del programa porque se nos termina el tiempo. Te agradezco Dale. muchísimo porque nos has contado. Es la primera vez que entrevistamos en Argentinos por el Mundo en estos 4 años que tenemos con el programa en radio y en nuestro canal de YouTube. Alguien que haya vivido en Sudáfrica y que nos cuenten estas costumbres, ¿no? Tan particulares de ese lugar del mundo. Y porque una cosa siempre digo, ¿no? Una cosa es ir de turista y otra cosa es estar viviendo en un lugar. Vivir se aprende muchísimo más, Sí. ¿verdad? Así es verdad. Sí, 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 se absorbe todo. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, Virginia. Saludo de parte de Antares Multimedios y desde Radio Antares Online por tu tiempo, por tu disponibilidad y por todo lo que nos has enseñado en esta. Seguramente hay muchísimas cosas más, pero el tiempo no nos permite, Sí, ¿no? De todo lo que has aprendido y que hoy hemos aprendido realmente mucho de Sudáfrica. Muchísimas gracias, Virginia. me alegro un montón. Te mando un beso y gracias por la oportunidad. Bueno. I'm also asking for can I'm also asking for can I